Los papas, el trono de Pedro, los sucesores de la iglesia, ¿son verdaderamente los sucesores de Cristo o los sucesores de Pedro? Los máximos representantes de la iglesia católica la semana pasada estuvieron en tendencia. Estuvimos viendo en todos los noticieros, en todos los canales de política, de noticias, en todas partes, hasta memes, sobre los papas. E incluso salieron un montón de videos en redes que incluso algunos me llamaron la atención. Y sería el colmo que en un podcast de historia de las creencias y de historia de las religiones no tocáramos el tema en tendencia. Y si no está en tendencia, gracias por estar aquí. Y que Dios me ayude con este tema. Es muy importante el papado para el mundo occidental, y cuando hablo del mundo occidental, hablo de todo lo que tiene que ver con América y Europa occidental. El papa es el máximo representante, el jerarca de la Iglesia Católica. En otras palabras, y según el mundo del cristianismo católico, es el representante de Cristo en la tierra. Por eso es muy importante para los católicos todo lo que diga este personaje. Pensaba en que es el trono de Pedro porque, según la tradición católica, Pedro va a ser el primer papa. Y la historia de los papas se remonta al siglo I después de Cristo, cuando Pedro o San Pedro, uno de los apóstoles de Jesucristo, fue elegido como el obispo de Roma. De que Pedro haya sido el primer papa o no es debatible. Y esto de que si en verdad fue papa o no es debatible. Cuando relacionamos esto de que el obispo de Roma es el principal jerarca de la iglesia y que el obispo de Roma es el papa, tiene que ver con la política. Y es que en este contexto donde surge el cristianismo es el Imperio Romano. Donde el cristianismo todavía no era oficial, el cristianismo empezó a permear en la sociedad romana al punto de que Constantino oficializa el cristianismo y el obispo de Roma se va a volver importante porque está al lado del emperador romano. Así empieza a surgir esta figura del Papa. Ahora, si miramos en la actualidad, la ciudad del Vaticano es uno de los países más pequeños y más ricos del mundo. Esta ciudad está ubicada dentro de Roma y, según la tradición, encima de la tumba de Pedro. Efectivamente, la tradición cuenta que Pedro fue un mártir de la iglesia en este lugar. El Papa es este principal jerarca, este mayor representante, donde prácticamente a través de la historia lo que dice el Papa es palabra de Dios para el mundo occidental. Pero hoy en día lo que pasó hace una semana es importante e interesante porque, aparte de ser un representante máximo religioso, es un representante político, ya que es el jefe de Estado del Vaticano. No solamente sus declaraciones son importantes para el mundo cristiano católico, sino que sus declaraciones tienen que ver con política. Aparte de que es altamente moral lo que debe emitir la iglesia. Antes de seguir compartiendo lo del Papa, quiero nombrar algunas curiosidades que han sido tendencia durante esta última semana. El papa más joven de la historia fue Gregorio V, quien fue elegido a los 24 años en el año de 996 después de Cristo. El papa más longevo de la historia fue el Papa León XIII, el anterior a este. Es decir, este es León XIV, el anterior a este, León XIII. Ese fue el papa más longevo, quien vivió hasta los 93 años y gobernó la iglesia durante 25 años. El papa que más tiempo ha gobernado la iglesia es el Papa Pío IX, quien estuvo en el trono de Pedro durante 31 años y 7 meses. Otro de los papas que más duró gobernando la iglesia fue Juan Pablo II. Y este fenómeno que se vino mostrando en la sociedad durante los últimos días, relacionándose después de la renuncia de Benedicto XVI en 2013. Benedicto sucede a Juan Pablo II y Benedicto XVI en 2013 decide renunciar y el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido como el Papa Francisco, quien ha sido y quien fue un líder innovador y controvertido, ya que es bastante carismático y tiene una posición bastante reformista o liberal. Una vez fallece Francisco I, quien es un papa carismático, un papa reformista, liberal, y entonces el mundo estaba preocupado si el próximo papa que venía iba a ser negro,
si el próximo papa que venía iba a ser liberal, si el próximo papa que venía iba a ser conservador, si el próximo papa que iba a venir iba a ser homofóbico. Un montón de cuestiones, de expectativas en cuanto a la persona que iba a venir. Y el nuevo papa se llama León XIV. ¿Qué podemos esperar de su papado? Aunque no hay un papa en la historia reciente con este nombre, podíamos imaginar a partir de su antecesor con este nombre que sería un líder en busca de renovar la iglesia y acercarla a los fieles, de renovar la iglesia católica. Y el papado siempre ha estado lleno de desafíos, de oportunidades. Desde la Reforma Protestante, los papas han tenido que enfrentar temas polémicos hasta la Ilustración. Los papas han tenido que navegar por aguas turbulentas, como dicen coloquialmente, para tener relevancia en este mundo cambiante. Entonces, una pregunta interesante sería: ¿qué desafíos enfrentaría el nuevo Papa León XIV? ¿Cómo puede ser la Iglesia Católica buscar seguir siendo relevante en un mundo cada vez más secularizado? Donde la modernidad está más presente y donde las personas deciden relegar la religión en un mundo donde está totalmente secularizado e incluso el ateísmo y la falta de creencia se ha tornado muy popular. Quiero añadir información curiosa sobre los papas. La tira papal, también conocida como la triple corona, es un símbolo de poder y la autoridad del papa. El papa es el jefe de estado de la ciudad de Vaticano. Es un estado independiente dentro de la ciudad de Roma, Italia, como lo estábamos mencionando. El papa tiene su propio servicio postal y emite sus propios sellos. Es muy interesante todo esto, porque sí, si bien llegó León XIV y entonces la polémica de que es norteamericano y además de eso unos días antes el presidente Donald Trump sube una foto a X vestido de papa y surge un papa norteamericano, pero entonces del todo no es tan preocupante que sea norteamericano porque la mayoría de su vida la vivió en Perú, en un arzobispado con ideales reformistas, con ideales liberales. Entonces, esto abarca muchas cosas. Si bien para algunos católicos radicales el Papa es casi que una persona sagrada, para los que no somos católicos el Papa resulta siendo trascendental porque termina siendo un jefe de Estado. Entonces son bastantes variables en cuanto a estos personajes. Si hay personajes en la historia de los que se tenga registro son de los papas. Hay un historiador, Leopoldo Bolranc, que escribe la historia de los papas. E incluso es el polémico historiador que habla de una papisa dentro de la Iglesia Católica. Y claro, en torno al Vaticano siempre ha estado todo este misterio de los archivos secretos. Recuerdo mucho de estas películas y filmografías como El Código Da Vinci, como Ángeles y Demonios, donde el Vaticano tiene una reserva de información importante. Y este tema termina siendo trascendental y termina siendo tendencia en nuestra sociedad en los últimos días. Seamos católicos o no, estábamos interesados por quién iba a quedar de papa. Pero es más por la cultura, es más por todo lo que significa alrededor de esto, que tiene que ver también con lo político. Otra de las curiosidades es que no hay iglesia o religión en el mundo que tenga un representante político como lo tiene la Iglesia Católica, que termina siendo el Papa. No sé si eres católico, qué expectativas tienes en cuanto al pontificado de León XIV. Si no eres católico también, ¿qué expectativas tienes? ¿Será que se viene un aire reformista para la Iglesia Católica? ¿Cómo este pontificado de León XIV podría afectar la organización geopolítica? Son bastantes expectativas que se generan alrededor de esto. Y bueno, cómo no, si tiene que ver con la historia de la religión. Eso es algo sobre los papas o el trono de Pedro, los sucesores de Pedro según la tradición católica. Gracias por estar aquí en Cri Historia Podcast. Soy Samuel Barón, nos vemos en otro episodio, gracias por vernos.